Buenos días a todos, a los que estáis en Latinoamérica y buenas tardes a los que estáis en España. Yo soy Daniel de tecnoconferencias.com. Bienvenidos a esta sesión especial que organizamos con Jorge Sánchez de Moviliza. Ya sabéis, tenemos esta primera presentación, digamos, de apertura durante media hora aproximadamente, aquí en el stage principal, y luego podéis pasar a las salas, que es donde Jorge seguirá con los talleres, ¿vale? Aquí solo podéis escribir por el chat y luego en las salas pues podréis participar directamente con la cámara y el micro. Entre tanto, digamos, podéis hacer networking en donde pone networking y donde pone gente, people en inglés, y ahí podéis hacer reuniones una a una vía webcam también. Bueno, a ver, ¿cómo te escuchamos, Jorge? A ver cómo te escucho. Hola, ¿cómo estáis? ¿Me escucháis bien? Hola, Perfecto, probando, perfecto, probando, ¿bien Jorge. Pues todo? venga, Vale, muy bien. adelante y nos vemos para después en los talleres. Vamos, que te despediré aquí y pasamos a los talleres. Adelante. Vale, pues muy bien. Hola, bienvenidos en esta serie de tres ponencias y luego el networking que vamos a tener y los talleres que me vais a poder preguntar sobre lo que hemos hablado. El primero de ellos voy a indicar la ponencia que hice hace unos días en la CAS de aquí en Tarragona, que fui ponente el día 30, en la cual indico cómo se pueden aplicar los principios filosóficos a la gestión Agile y cómo la filosofía ha ido influyendo a lo que hoy conocemos Agile. Os recuerdo que soy Jorge Sánchez, pertenezco a Moviliza Academy, que es un centro de formación y consultoría ubicado en las instalaciones del Parc Científic de la Universidad de Valencia, que estamos en Paterna, Valencia Paterna, España. Ofrecemos cursos especializados en casi la totalidad de ellos con posibilidad de certificación oficial internacional en las áreas retail, liderazgo, emprendimiento, para todas aquellas personas que, como tú, queréis mejorar vuestra formación. Pretendemos ser un centro de referencia al que se reconozca por su profesionalidad, calidad formativa y especialidad en los sectores de TI, transformación digital y liderazgo. Ofrecemos un modelo de aprendizaje diferente en el que apostamos por el uso de las nuevas tecnologías y por tener un catálogo de cursos novedoso y en continuo cambio. En los QR pues son accesos a la página web. Ten en cuenta que esta presentación, la que vamos a ver de cómo aplicar los principios filosóficos a la gestión Agile, al final de la charla tenéis un enlace QR para poder verla y poder repetirla. ¿De acuerdo? En primer lugar, quiero indicaros que bienvenidos a todos los que estáis aquí y gracias por asistir a esta charla en la que quiero compartir sobre todo mi visión de la filosofía aplicada al mundo Agile. ¿De acuerdo? La verdad es que es un poco raro, ¿no? Un poco raro de cómo la filosofía puede influir o ha influido en la gestión Agile, ¿no? Y lo más raro todavía que pasaría por mi cabeza cuando pensé en esta idea, ¿no? De dar una charla relacionada con la filosofía y Agile. En primer lugar, intentaré mostrarnos cómo podemos integrar los principios filosóficos y los principios ágiles en nuestro trabajo y cómo podemos beneficiarnos de esta simbiosis contestando a todas estas preguntas al final y luego en el networking que vamos a tener a continuación. Os invito a acompañarme en este viaje por la filosofía y la agilidad y además estoy seguro de que saldrás de aquí con una nueva visión y con ganas de poner en práctica lo que voy a contar. En primer lugar, voy a decir cómo surgió la idea, ¿no? Cómo surgió la idea, que fue un cúmulo de situaciones, lecturas, de libros relacionadas con la gestión de la empresa, de equipos. Nada, mentira, no fue así. La realidad surgió un 4 de agosto en la cual estábamos en una paella, unos amigos agilistas aquí en Valencia, y en el fragor de la paella, pues dije, vamos a ir a la casa, la conferencia de agilidad la conferencia agilista de España, que este año se hizo en Por Aventura, como lo comenté. Empezamos a hablar, vais a ir, si te presentas de ponente, etc. Total,
que salió el tema de la filosofía enlazada con agilidad, me pareció un tema muy chulo. Total, que me vine arriba, me postulé y aquí estamos, ¿no? Esa charla que di en su día y ahora que la estoy repitiendo. Ten en cuenta que esta charla, este año, en la conferencia CAS no ha grabado ninguna de las charlas por motivos internos de la organización. Normalmente las graba, por lo tanto, esta es la única oportunidad y luego en los vídeos que posteriormente tendréis a vuestra disposición que la podréis ver. Espero que no os hagáis defraudados y que aprendáis algo que os ayude a ver la vida y la agilidad de un modo mucho más humano. El objetivo que quiero conseguir es causar inquietud, conversaciones y, en definitiva, hacer filosofía. La filosofía se aprende realizando filosofía. Y para ello tenemos que contestar preguntas como: ¿es posible aplicar los principios filosóficos a la gestión ágil o ya se está aplicando? ¿La filosofía ayuda a la agilidad? Todas estas preguntas lo que nos obligan es a pensar, y eso es hacer filosofía. Para todos aquellos que no me conozcan, soy Jorge Sánchez, soy Agile Coach, mentor y trainer, soy co-CEO junto a mi compañero Jorge de Moviliza Academy, y aquí tenéis mis datos de contacto. El objetivo que quiero en esta charla, en esta ponencia, es pasar un rato ameno con vosotros, dar un paseo por la historia de la filosofía y cómo ha influido en la agilidad, tal y como la entendemos. Pero no quiero pensar que se queda aquí. Este viaje es mucho más en esta evolución del ser humano. Partimos de un punto, tenemos un punto de partida y pensamos que la agilidad y la filosofía son arte. La filosofía es el arte de pensar, de cuestionar, de reflexionar sobre nuestra realidad, nuestros valores, nuestros fines y nuestros medios. Y la agilidad es el arte de actuar, de adaptarse, de innovar, de colaborar con otros para crear valor y satisfacer al cliente. Teniendo en cuenta que partimos tanto de la filosofía como de la agilidad, que es un arte, vamos a definir lo que es filosofía. Filosofía viene de dos palabras, de filo, que es amor, y sofía, que es saber. Desde la antigua Grecia, estas dos palabras se pueden traducir en una, se juntan en una, y lo que queremos decir se puede traducir como amor al saber o a la sabiduría. Llegado a este punto, os pensáis que vamos a hablar de la historia de la filosofía, ni mucho más lejos. La filosofía está hecha, como he dicho antes, para pensar, en concreto para filosofar. Yo prefiero decir filosofar. Y contar la historia de la filosofía, eso es historia. No pretendo divulgar filosofía porque estrictamente no puede hacerse. La filosofía no se puede divulgar. No es como la ciencia, que puede divulgarse. Se puede convertir el lenguaje matemático en lenguaje cotidiano o simplificar complejas teorías sin charlas didácticas que, por cierto, son posibles y además muy convenientes. La filosofía hay que buscarla más allá de los libros. Por ejemplo, ¿se puede buscar entonces en Google o se puede buscar en ChatGPT? ¿Cómo no? Inteligencia artificial en Google. Aunque mucha gente piensa que que todo el saber está en Google, únicamente solo un 10% de las páginas web y de estas páginas web no todos los enlaces se mantienen para toda la vida, ya que se van destruyendo. Y esa información solo son datos, no es conocimiento. Para que haya conocimiento se necesita intervención humana, según su experiencia y metodología, y que además la comparta con otros. Pero además, y como sabes, en ChatGPT se interpretan los datos en base a un algoritmo que se le ha programado. Pero no vive esa experiencia por lo que no tiene saber. O sea, el ChatGPT es inteligencia artificial que no ha vivido la experiencia, sino sencillamente que tiene unos datos, un algoritmo que los traduce y lo que nos da es una respuesta que puede ser correcta o no. Pero el saber, el conocimiento que va unido a los aprendizajes para obtener el conocimiento, que es un nivel superior de la interpretación de los datos, eso no es conocimiento, sino interpretación de los datos en un momento pasado, no en el momento actual, y la evolución junto con el aprendizaje no está incluido. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es la gestión de un algoritmo. Los obstáculos en los que inevitablemente nos enfrentamos pueden ser de dos tipos, teórico o práctico. La diferencia a la hora de tratar con datos es que el problema teórico se resuelve cuando se conoce la respuesta, cuando se tiene el dato o la solución. Sucede con la respuesta que nos dan los científicos, los matemáticos, con Google o con ChatGPT.
Pero a la hora de tener un problema práctico que va más allá de la solución, es cuando lo ponemos en práctica. Y aquí no solo nos hace falta tener la solución. Aquí entran en juego otras cosas como son ideas, creencias, intereses, miedos, fobias, con lo cual todo el escenario en el cual interpretamos y adaptamos todo lo que hemos aprendido, que es una solución en un escenario de laboratorio, en un escenario en el cual ha pasado antes, no tiene por qué pasar. Toda esa adaptación y ponerlo en práctico es lo que llamamos conocimiento, la interpretación y la puesta en práctica de los datos, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que el pensamiento crítico es el proceso de dudar de las afirmaciones que en la vida cotidiana suelen aceptarse como verdad. Si el objetivo del pensamiento crítico consiste en tomar decisiones óptimas, el de la filosofía es ganar perspectiva, tener visión y conseguir una comprensión profunda de construir discursos establecidos, construyendo un nuevo marco mental. Por lo tanto, primero con el pensamiento crítico dudamos y con la filosofía lo aunamos para tener una perspectiva diferente y establecer una nueva solución o un nuevo marco de trabajo, un nuevo escenario en el cual estamos evolucionando el conocimiento. La filosofía es una disciplina importante que nos ayuda a comprender mejor el mundo que nos rodea y a tomar decisiones más informadas. Aunque algunas personas pueden considerar que la filosofía no tiene aplicaciones prácticas en el mundo real, y esto no podría estar más lejos de la verdad. La filosofía puede ayudarnos a desarrollar habilidades críticas de pensamiento y razonamiento que son válidas en cualquier campo. Hay que tener en cuenta que la filosofía está centrada en preguntar para encontrar respuestas. Os habéis quedado muertos, ¿no? Hay que tener claro que hacerse preguntas, comprender lo que pasa, juzgar adecuadamente, la idea es relacionar la filosofía con el dinamismo de explorar aplicando el pensamiento crítico sobre las personas y la realidad en la que se encuentran. Hacerse preguntas sobre la vida, sobre nosotros, sobre nuestro estado, en definitiva, sobre todo, cuestionarlo todo. Comprender lo que pasa, y ese es el objetivo de la filosofía, el saber, el tener conocimiento. Juzgar adecuadamente, decidir cuándo tenemos más información del problema o necesidad de resolver y si es necesario resolverlo o a pasar a otra cosa mejor o sinceramente que entregue más valor en ese momento. Tener en cuenta, perdón, le he dado sin querer. Tener una mente abierta, colaborativa, con empatía hacia las personas y orientada a resolver el problema sin tener prejuicios ni soluciones preestablecidas que antes han funcionado en otros escenarios, en otras personas, en otro entorno con problemática distinta y en la que podemos adaptar nuestras herramientas para resolverlo. Seamos artesanos del conocimiento. Utilicemos las herramientas que nos sirvan mejor en ese momento para resolver el problema. No tenemos que aprender una herramienta para resolver un problema, sino que ayudar a resolver ese problema. Y de ahí el nombre artesano del conocimiento. No tenemos que adaptarnos a las herramientas nos tienen que adaptar a nosotros. ¿No sería mejor plantearse, antes de utilizar una herramienta, comprender realmente el problema, empatizando con las personas, alinearnos esperado antes de utilizar un método establecido? Seamos críticos, seamos prácticos. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Hagamos filosofía filosofando sobre estas situaciones para ser ágiles de verdad, cambiando nuestra mentalidad, adaptándonos a la nueva situación. En 1986 se cambia el escenario de lo que conocíamos hasta ese momento, el entorno o la resolución de proyectos. En concreto, en el 86, Ikuhiro Nonaka y Hirotaka Takeuchi, esas dos personas que aparecen ahí, lanzaron una idea innovadora, que es el concepto del New Product Development Game, en el cual indicaban que muchas compañías han descubierto que para mantenerse en el actual mercado competitivo necesitaban algo más que los conceptos básicos de calidad elevada, costes reducidos y diferenciación. Además de esto, también es necesario velocidad y filosofar. ¿Pensáis que esto no lo han conseguido sin filosofar o pensar? En este momento, Ikuhiro y Nonaka, en el 86, plantaron la primera semilla potente y de calado para crear esta revolución en el pensamiento, esta revolución en la forma de realizar y de trabajar.
La filosofía es ambiciosa. Pretende hacer de este mundo un mundo mejor, pero con la humildad de aceptar que si no somos capaces de cambiarnos a nosotros mismos, de ninguna manera podremos convencer a los demás. Por lo tanto, la filosofía es la libertad. Es pasar de hacer agilidad a ser ágil. Hacer agilidad o hacer agile genera beneficios para la organización y sus equipos, ya que aumenta la visibilidad, la transparencia del trabajo, mejora la comunicación, la gestión del equipo, incrementa la productividad y foco en la entrega de valor, según las prioridades del negocio, entre otros. Y ser agile es, en contraposición con hacer agilidad, supone un cambio de mentalidad o mindset, que evidencia, entre otros, un compromiso con las personas, que son ejecutores, usuarios, stakeholders, un liderazgo a todos los niveles: personal, equipo, productos, programas, portfolio, foco en el cliente y en la entrega de valor, empoderando a los equipos de trabajo, aprendizando y mejorando continuamente, incluyendo y logrando un sentimiento de somos un equipo de negocio y de desarrollo. Por lo tanto, como dice la presentación, como dice esta pantalla, la filosofía pretende hacer de este mundo un mundo mejor. Si queremos comportarnos inteligentemente, tendremos que esforzarnos en construir una sociedad a la altura, porque gran parte de lo que pensamos y sentimos lo decide nuestro entorno. Ninguna de las grandes invenciones de la inteligencia humana, democracia, derechos humanos e igualdad son estables. El único seguro de vida es aumentar la inteligencia social, la capacidad para vender lo bueno y rechazar lo injusto. ¿Cómo lo conseguimos? Pues creando sobre todo cultura y valores en nuestro entorno, en nuestra organización. Seamos innovadores, fomentemos la experimentación, toleramos los fracasos, ya que conseguimos aprendizaje, experiencia, evitemos jerarquías, colaboramos propiciando ambientes inspiradores a las personas y a los equipos. Y nuestra inteligencia personal es fruto de la cultura. Hay que tener en cuenta que la filosofía, como dije antes, no es teoría, no se trata de clases, asignaturas, diplomas, es algo más profundo que define el ser humano. Aunque conocer los principios ágiles sigue siendo conscientes que debemos hacer agilidad en primera instancia, conociendo el resultado, o mejor dicho, un modelo evolutivo de inicio para ser ágiles con un cambio más profundo en nuestra mentalidad, aplicando la experiencia para realmente hacer un cambio en nuestra organización. No os penséis que esto es imposible, es posible y ya ha pasado. Veamos como la revolución más importante del pensamiento logró hacer un cambio anteriormente. Hay que tener en cuenta que la educación es la impulsora de la evolución cultural. Esto surgió a partir, vamos a remontarnos al segundo cuarto del siglo XVIII, cuando el pensamiento del antiguo régimen, del antiguo pensamiento, que se caracterizaba por la plena confianza en la razón humana para resolver todos los problemas de la existencia. El hombre pasa a ser el centro del universo, pasa a ser el que puede ser dueño de su propio destino. Todas estas causas propiciaron el cambio, y eso fue debido a un aumento de la población y mejores condiciones de higiene desde mediados del siglo XVII, aumentando la esperanza de vida junto con una buena coyuntura económica hizo posible este cambio. A este cambio, a esta revolución del pensamiento, se le llamó Ilustración. En la Ilustración se eliminó la superstición, los prejuicios religiosos que mantenían atado el progreso de la humanidad. Evolucionó saliendo de esa etapa oscura perpetua en la que se encontraba. La Ilustración supuso un cambio total de la mentalidad equiparable a la globalización de nuestros días. Aparecen conceptos como derechos humanos, separación de poderes, que ahora lo vemos natural en nuestra sociedad actual, pero nacieron hace poco más de 300 años, que fueron fruto de los intelectuales y los filósofos de la época, a la par que las grandes teorías económicas que surgieron en esa época. Tomemos como referencia este modelo de cambio cultural para aplicarlo a nuestra vida, evolucionando la semilla del New Product Development Guide de Kojiro Nonaka, que hemos visto anteriormente, para saber y para indicar que la filosofía es para todos y para todo. Evidentemente, esto es uno de los principios más importantes de la filosofía. Y aquí hago un punto de inflexión, porque no la aplicamos a la agilidad, que al fin y al cabo no puede ser una filosofía, que de hecho
Es una filosofía, aunque no lo tengamos en cuenta. Pero realmente es una filosofía, ya que se aplica a las personas para entregar valor a las personas y, como hemos visto, podemos realizar un cambio de mentalidad en nosotros previamente y luego en nuestro trabajo, en nuestra organización y adaptarnos en una sociedad cambiante en lo que hay cambios tan importantes a nivel técnico. ¿Acaso esto no es filosofía? ¿No lo que acabo de definir como filosofía? La inteligencia no es conocer, sino dirigir el comportamiento, aprovechando la información para resolver problemas planteados por una situación. ¿Cómo han aplicado esta idea en el trabajo? ¿Cómo ha evolucionado el trabajo hasta llegar a ser ágiles y tener un inicio en este cambio? ¿Cómo cambia la mentalidad? Pero claro, esto es el fruto de una evolución de pensar y poner en práctica lo que hemos filosofado. En nuestro caso, pensaremos que las personas no son el producto. Vamos a innovar aplicando mejoras sin prejuicio alguno para saber cómo entregar valor. Vamos a ver cómo ha evolucionado el trabajo. En concreto, vamos a empezar con Adam Smith, allá por el siglo XVIII, en el cual introdujo el concepto de división del trabajo. El principal factor para mejorar el trabajo es su división, con lo cual el artesano que hacía todo el trabajo solo hace una parte del trabajo porque se ha dividido el trabajo y pasa de ser artesano a especialista. Pues uno hace una parte del trabajo, otro hace parte del trabajo, otro hace otra parte del trabajo. Por ejemplo, uno hace la espada, otro la fila, otro le pone la empuñadura y le saca filo, etc. ¿De acuerdo? Es decir, que todo trabajo se empieza a dividir el trabajo y pasamos, repito, del concepto de artesano a concepto de especialista. Unos años más tarde, prácticamente un siglo más tarde, el señor Taylor indicó la organización científica del trabajo. Reemplaza los métodos artesanales por métodos basados en el análisis científico. ¿Qué es lo que dijo este señor? Que en vez de estar un señor artesano desde pequeño en un taller aprendiendo el oficio, como podía ser en una herrería, pues sencillamente se seleccionan las personas, se seleccionan a los empleados que van a realizar un puesto a desarrollar y se le proporcionan las instrucciones detalladas para que ese trabajador pueda realizar ese trabajo y solo se le forma estrictamente en esa parte del trabajo. Y pasamos de ser especialistas a ser obreros. Sencillamente, pues había personas que aprendían a apretar un tornillo concreto de una máquina para montarlo. Por último, y este sí que fue una gran revolución. Empezamos con lo que entendemos la gestión empresarial, la 1.0, que es la producción en cadena. Y esto aquí intervino el señor Henry Ford, en la cual el señor Henry Ford lo que pretendía era reducción de costes, quería tener un flujo constante de la producción y introduzco lo que se llamó la ingeniería de procesos. Es decir, que yo voy a crear los procesos para hacer cada una de las partes del trabajo claramente diferenciadas, creo un flujo de trabajo, una cadena de montaje, ¿de acuerdo? De ahí la de producción en cadena, en la cual yo ponía un coche en una cinta transportadora y las personas se iban alineando en torno al coche en un orden establecido para ir montando el coche. Y esa cadena iba a una velocidad determinada, con lo cual yo podía saber la cantidad de coches que iba a hacer al día. Pero además, como yo tenía claro cómo lo iba a montar y cómo lo iba a producir, podía optimizar los costes, ya que el trabajo iba moviéndose y las personas se iban alineando en torno al trabajo. Pero esto tenía un problema, ¿de acuerdo? Tenía un problema. Tenía un problema porque se producían mucho más vehículos de los que el mercado era capaz de asumir. Es decir, se producía vehículos, se sacaban al mercado, pero eso no era índice de que esos vehículos iban a ser vendidos. Y se produjo la revolución del trabajo con el sistema de producción de Toyota, o el TPS, en el cual Toyota apareció en agosto del año 37 y aparecen conceptos como pool, como just in time y sin desperdicio. El concepto de Toyota, pasamos del sistema push de empujar la producción hacia el mercado al concepto de arrastre pool, en el cual el mercado va a demandar la producción. Si el mercado no demanda producción, no se hace nada. En este momento se escucha al trabajador para hacer mejora continua
y se tienen en cuenta las personas. Y pasamos a la gestión 2.2. Por lo tanto, se fabrica solo lo que el cliente necesita, se elimina todo desperdicio y el control del trabajo, se realiza el control del trabajo y no de la persona. ¿De acuerdo? Las personas se controla el trabajo. Para ello, el modelo de Toyota integra conceptos, integra metodologías como puede ser Six Sigma, en la cual Six Sigma reduce la variación, la mejora de procesos y el estilo basado en datos y producción. Dentro de Lean, ¿de acuerdo? Tenemos dos visiones. El Lean Manufacturing, que es el Lean de la fábrica, en la cual eliminamos los desperdicios, optimizamos los procesos, y el estilo está basado en el ajuste permanente de la máquina. Y el Lean Service. El Lean Service, estamos trabajando con servicios o productos intangibles, ¿de acuerdo? Seguimos eliminando el desperdicio, pero orientado a profesionalizar estos servicios intangibles, por lo tanto, el estilo está basado en el cambio y en las personas. Recordad que en el anterior estaba basado en el ajuste permanente y en la máquina o los procesos. Hay que tener en cuenta que el modelo Six Sigma estaba basado en el producto y en la estandarización de los valores y en la gran producción. Y el modelo Kaizen es el modelo de mejora continua, tal y como lo conocemos hoy, en la cual se realizan pequeñas mejoras de forma continua para reducir todo tipo de desperdicio que no aporte valor y reducir el tiempo entre el pedido y el envío del producto, evidentemente, por parte del usuario o del cliente, mejorando la calidad, reduciendo los costes. En definitiva, se tiene que pensar cómo mejorar. Con lo cual, Kaizen es una filosofía. Este método de mejora continua que integró Toyota en sus fábricas y en la que aparece la mejora continua, en definitiva, es una filosofía de gestión de cómo operar en un negocio. Y eso es un todo, ¿vale? En todo que dentro de lo que es el modelo de producción, que empieza ya a ser un modelo en el cual se obliga o se adapta o se tiene en cuenta lo que dicen las personas para mejorar el modelo y integrar la mejora continua que viene representada por Kaizen. Posteriormente, en el año 2001, aparece el Manifiesto Ágil, tal y como lo conocemos hoy en día, que fue el punto de partida de la gestión ágil. Allá en el año 2001 se reunieron 17 críticos de los modelos de producción basados en procesos, pensadores, tal y como ocurrió en la Revolución Industrial, en la Ilustración, dando lugar al Manifiesto Ágil, que es lo que estáis viendo, que está compuesto por 4 postulados junto con 12 principios. ¿Vale? No vamos a entrar porque esto ya más o menos todos lo conocéis. Posteriormente, en los marcos de prácticas ágiles que no llegaron a los proyectos TIC como las tesis del conocimiento, sino como la antítesis, en el que la ingeniería del software venía desarrollando. O sea, que básicamente en el año 2004, Hiro Nonaka, lo que nos dicen es que plantamos de una tesis, que es el modelo Waterfall de toda vida, y una antítesis, que es el el modelo que se presenta en el manifiesto ágil, con lo cual tenemos dos evoluciones, hemos pensado y hemos filosofado y tenemos un nuevo modelo, un nuevo marco, estas dos formas de pensamiento se confrontan y entre los dos llegan a un acuerdo o llegan a una síntesis que es el nuevo conocimiento que tenemos, que estamos adaptando. Con lo cual, si estáis viendo en la gráfica de una tesis y una antítesis, que es algo que se confrontan, aparece una síntesis de ambos conocimientos siendo una nueva tesis. ¿De acuerdo? Por lo tanto, viendo lo que significa esto y tomar la distancia necesaria para ver cómo las perspectivas, las razones por las que los proyectos TIC abrazaron la agilidad a finales del siglo pasado y sus diferencias con la ingeniería de procesos, no desde las prácticas concretas, sino desde los principios en los que se basan y con ello comprender las fortalezas y debilidades de la agilidad. Alcanzar una visión de las razones y de los principios de cada metodología más allá de la de un modo clave para el salto de la gestión técnica a la gestión experta. Es decir,
pasamos a la gestión técnica, en la cual estamos comprobando que los procesos funcionan perfectamente, la visión del Six Sigma, vamos a medir continuamente a través de KPIs que se está cumpliendo lo que nosotros estamos esperando, a la gestión experta, en la cual no solo que estamos construyendo, sino que estamos mejorando continuamente el producto, el servicio, por lo tanto, estamos aumentando la calidad, estamos aumentando los tiempos de respuesta, los tiempos de entrega, básicamente la mejora continua. Con lo cual tenemos la gestión técnica basada en la aplicación de modelos y prácticas y procesos, como acabo de decir, y la gestión experta basada en el conocimiento tácito, que es el conocimiento que tiene una persona que no lo pueden tener las máquinas, que es la vivencia, el conocimiento, el aprendizaje que lo ha introducido en su ser, la experiencia, en definitiva, lo que ha vivido para tener ese conocimiento experto y ser algo más de lo que dicen los procesos, con lo cual estamos adaptando continuamente en base a la experiencia y utilizamos los datos y el conocimiento aprendido de antemano junto con lo que estamos aprendiendo continuamente y pasamos del dato al conocimiento y del conocimiento al saber. A que ahora sí que parece todo filosofía. ¿De acuerdo? Esto no es ni más ni menos que filosofar para alcanzar la nueva revolución en nuestra cultura a nivel global y hagamos una comunidad a nivel global del conocimiento y hagamos una verdadera revolución como pasó en la ilustración. Antes de finalizar, os daré unos pequeños trucos, unos pequeños tics, unos pequeños como recordatorio de lo que es la filosofía y como veréis tiene mucho que ver con la agilidad. La filosofía es la disciplina con el mayor potencial explicativo. La filosofía no sirve para nada porque sirve para todo. La filosofía no tiene reglas. Filosofar es una actitud infinita. La filosofía sirve para ganar perspectiva. La perspectiva aumenta el significado de las cosas, nos permite comprender más y mejor. Y cuanto más comprendes, más cosas puedes hacer. Por último, os voy a dejar un par de frases que nos ayuden o que os inspiren para realizar este cambio, este salto a la hora de filosofar y de pensar. Mirad, Henry Ford dijo que pensar es el trabajo más difícil que existe. Quizás esa sea la razón por la que haya tan pocas personas que lo practiquen. Y Albert Einstein dijo que una nueva forma de pensar es esencial para que la humanidad sobreviva y avance a niveles más altos. Genial, ¿verdad? Pues en nuestras manos podemos tener la semilla para hacer un cambio cultural en la organización y en la sociedad. Muchas gracias por llegar a este viaje por la filosofía hasta llegar a allá. Muy bien. Jorge, pues muchas gracias. Vamos a ver si tenemos por aquí alguna pregunta o algún comentario. Y si no, pasamos al... Vale, pues mira, no tenemos aquí ningún comentario. Jorge, así si te parece, pasamos a los talleres, ¿vale? En la sala, para que todos lo sepáis, tenéis que ir donde pone Sessions y ahí veréis una sala que se llama Taller, talleres. Ahí es donde tenéis que ir. Ahora vamos Jorge y yo para allá.